Cristina Rojas, una querida colega que nos acompaña en nuestra institución desde nuestros comienzos de múltiples maneras, así que por supuesto que es un placer volver a tenerla presente en esto que es tan importante para la institución desde hace tantos años, nuestras jornadas anuales, ¿no? Para quienes no conocen a Cristina, les cuento algunas cosas que hacen a su trayectoria profesional. Cristina es psicóloga, psicoanalista vincular, miembro de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, docente de posgrados en distintas diplomaturas y carreras de especialización, y docente invitada de universidades y otras instituciones científicas en Argentina y otros países latinoamericanos. Trabaja en el campo del psicoanálisis vincular, de la niñez y adolescencia. Se ha dedicado a estos temas en numerosas publicaciones. Hoy Cristina nos trae, para poder pensar juntos, un tema complejo, inquietante, que además a la hora de la clínica me parece que nos interpela permanentemente sobre nuestra escucha y nuestras intervenciones, ¿no? El tema es vínculos, poder y dominio. En la coordinación va a estar también la licenciada Alejandra Campanile, y lo que les queríamos pedir es que en la medida en que vayan escuchando lo que Cristina nos trae y vayan surgiendo preguntas, interrogantes, inquietudes, reflexiones, se anoten, pongan su nombre en el chat, y entonces cuando comience el espacio de intercambio, Alejandra les va a ir dando la palabra, así hacemos circular, ¿sí? Bueno, Cristina. Bueno, buenas tardes, y la verdad que como siempre me encanta estar entre ustedes, como en tantas jornadas anuales y en otros encuentros también, aquí y allá. Eso sí, extraño los cafecitos de la cañada. Tengo que... ya volverán. O no, porque esto quizá vino para quedarse. Y voy a entrar, agradezco a la representación, a las coordinadoras, las organizadores u organizadoras por la invitación. Voy rápido al tema porque con las coordinadoras quedamos de acuerdo en que yo iba a tratar dentro de un tema tan amplio como podría ser este, de dar como algunas ideas para que nos quede tiempo para intercambios. Entonces, ¿cuál es mi propósito en esta presentación? Es contribuir a que el poder se visibilice en los vínculos. Esto es, a que se ponga de manifiesto que todas las vinculaciones humanas miran en el seno, en la trama de las relaciones de poder de cada tiempo. Y digo visibilizar es porque esto no estaba durante mucho tiempo en el psicoanálisis y aún en los inicios del psicoanálisis vincular visibilizado. Y hablar de poder va a implicar ese borde siempre riesgoso del dominio. Vamos a ver las dos cuestiones. Va a implicar también, implica para mí, incluir como inseparable del poder las cuestiones de género. Del poder y del dominio. Bueno, creo que claramente no eran conceptos que pudieran haber nacido en el momento en que nació el psicoanálisis, porque de una perspectiva, de una posición en el mundo intrapsíquico, cómo ver algo tan claramente relacional, vincular, como es el poder, ¿no?
como son el poder, que siempre es con otros, entre otros, sobre otro, sus distintas configuraciones. Entonces, creo que el salto lógico que nosotros hacemos al situarnos en el entre o el vínculo nos da como por ahí una mirada que nos permite poner de relieve algunas cuestiones más, digamos. Teniendo, o sea, ¿qué implica esto? Algo de lo que dijo Adriana cuando abrió el tema, ¿no? Una ampliación de referentes. Yo diría, nuevos anteojos cognitivos. Solo vemos aquello que está formulado, nombrado, que está en ingreso de alguna manera en nuestras presunciones teóricas. Si no, no lo percibimos. Eso nos pasó con muchas dimensiones durante bastante tiempo. Entonces, la idea es hacerlo, conceptualizar, pensar, reflexionar estos temas para que podamos implementar una clínica diferente, y entre nuestros, el basamento mismo de nuestras intervenciones, lecturas clínicas son diferentes según tengamos o no ciertos anteojos cognitivos, modos de percibir, ¿no? Bueno, eso a modo, por supuesto que me estoy refiriendo a la perspectiva vincular, no para nada restringiéndola a los dispositivos vinculares clínicos. Puede tratarse de otros campos y además una perspectiva vincular mucho más que una posición en el psicoanálisis, es una visión de un mundo, es una visión del universo, donde hay sistemas y bucles que cada vez más inclusivos, siempre hay una interconexión y siempre trabajamos con recortes de algo, de un bucle mayor. Y bueno, además tengo claro, no puedo dejar de decirlo aunque es una obviedad, que por más que ampliemos nuestras lecturas, siempre habrá uno todo, que es lo que nos configura como humanos, también como psicoanalistas. ¿Me están siguiendo bien la voz? Porque ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, si no me avisan que me pongo los auriculares. El dispositivo llamado individual, para nosotros no es individual, es un dispositivo vincular que transita en el vínculo analítico. Bien, pasando a otra cuestión que tiene que ver con más macro, digamos, voy a tomar una cita muy breve de Miguel de la Sallaga en un libro que apareció acá en la Argentina en 2010, de Schmidt, donde él se refiere a la dominación en el mundo capitalista, la afectación de los vínculos. Dice así, él dice, en el mundo mercantil, la salud se iguala con la idea de dominación. La fuerza representa una obsesión tal que esta sociedad ha producido una concepción de la libertad fundada en la dominación. Libre es aquel que domina su medio, sus relaciones, su cuerpo, su tiempo, los otros. Fue escrito antes de la pandemia, fue escrito antes del momento actual y en realidad hoy, digamos, donde creo, ahora sí digo yo, realmente la idea de libertad se ha trastocado, efectivamente, tiene que ser profundamente revisada en todo caso. Bueno, ahora, si partimos de esta idea, la de la cita, la que escribo, entonces, dentro de una sociedad mercantil neoliberal, hay dos destinos posibles para los vínculos, dominar o ser dominado. O sea, la propuesta social no única, quizá predominante, es uno contra otro, es decir, vínculo, dominador, dominado. Con lo cual, cada acosador es un potencial acosado. Con lo cual, el otro es amenazante, porque puede tener lo que yo tengo, sacarme lo que yo tengo y el lugar que yo tengo,
o es un objeto ser consumido y descartado. Entonces, si yo ingreso en esta lógica, hago sufrir al otro por múltiples razones según cada singularidad, pero también porque tengo miedo que me haga sufrir a mí. Este sería un sello sociocultural muy fuerte en este momento y que encontramos en la contraposición Cristina, predominante. Cristina, Hay otras opciones. perdón, Cristina. Ahí pasó, decía su estás con problemas en la conexión, se entrecorta. Fíjate porque se entrecortó. Me apareció un cartelito que decía, ahora se fue ya. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Sí, cuando aparezca el cartelito yo me voy a quedar callada, digamos, Sí. para no sé dónde fue que se cortó. Lógica de consumo, creo, María Cristina, estabas diciendo. Estabas hablando, sí. Del lugar del otro. A donde quería ir es a que hay esta propuesta predominante, binaria, dominador, dominado no es la única, por supuesto, que hay lo que los filósofos llamarían líneas de fuga. Yo me gusta decir que son opciones diferenciadas, ¿no es cierto? Para ponerlo, y que donde realmente tenemos entonces también la posibilidad de establecer vínculos que no necesariamente estén sellados por la impronta epocal de la dominación. Revisar esto en nuestro trabajo es realmente importante porque nosotros vemos permanentemente cómo se tratan las parejas, y si que trabajamos en una escuela también, cómo tratan los docentes a los alumnos entre sí, los niños y los adolescentes están reeditando esto también, porque también están marcados. Ustedes, los que trabajen con niños y adolescentes, saben que gran parte de las consultas que recibimos tienen que ver con situaciones de exclusión, del famoso bullying, prefiero llamarlo en castellano, acoso escolar, de donde se sienten, donde lloran y sufren muchísimo, y que es nada, ¿cómo le pedimos a los chicos que resuelvan algo que es una impronta en el mundo, entre los países, entre los bandos, entre los adultos, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que confrontan con el dominio. Foucault diría que para controlar a los individuos de una sociedad, ante todo hay que convertirlos en ficticios átomos, romper las redes y crear unidades aisladas, que entonces son mucho más fácilmente dominables a través de ciertas tecnologías del poder. Entonces, es un desafío en una sociedad con estas concepciones construir modelos diferentes y operar clínicamente con modelos diferentes. Esa es la propuesta, reflexionar juntos acerca de estos, ¿no? Creo que hay lógicas en diferencia. Me gusta hablar en términos de la lógica del cuidado de sí y del otro. También del reconocimiento del otro como subjetividad diferenciada, subjetividad alter en diferencia radical. A esto le sumaría lo mucho que aportó Ulloa con sus desarrollos acerca de la ternura. Él dice, más allá de las connotaciones emocionales del término, se trata de una instancia psíquica fundadora de la condición humana. Miren la jerarquía que él le dio a este término, que empezó a trabajar en el año 88, presentó en el primer Congreso Argentino de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, los más antiguos lo recordarán, fue en el 91, los 3 libros azules, que todavía conservarán, sí, eran en 3 libros gorditos, y él estuvo en una mesa que se llamaba algo así como violencia, marginalidad y malestar en la cultura, y ahí yo encontré este concepto que con el que he venido
trabajando desde hace mucho, pero en este momento se ha convertido, circula por Facebook y por Instagram la cara de Ulloa con frases sobre la ternura. Creo que tiene que ver con el incremento cada vez más notable de situaciones de crueldad, porque la ternura es lo contrapuesto a la crueldad, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía nos debemos, yo por lo menos me lo debo y creo, seguir teorizando más esta idea. Por supuesto que la toma el origen está en Freud, él lo dice, Freud hablaba de ternura como pulsión sexual coartada en su fin, como una pulsión, entonces, que ligaba, ¿no? Algo que liga, que da estabilidad y que para Ulloa es la base de la solidaridad y la amistad. Todo esto él lo va a desarrollar, lo desarrolla bastante en su libro del año 95, la novela psicoanalítica, y en múltiples trabajos posteriores, ¿no? Dice que la ternura coarta en la parentalidad el impulso de apoderamiento del hijo. Y entonces genera, por un lado, empatía, y por el otro, miramiento. Era una palabra que le gustaba a Ulloa. En realidad se refiere a cuidado y buen trato, algo de lo que estamos tan faltos en la sociedad actual, ¿no? Bueno. También hablaba de una cultura de la mortificación, una matriz, porque él trabajaba mucho con poblaciones vulneradas, una matriz de sufrimiento social que se instaura cuando los sujetos dejan de ser hacedores, o sea, en otros términos, de verse creativos, constructivos, y en cambio devienen hechos, sujetados, él dice hechura, ¿no? Yo digo hechos, sujetados e improductivos, más del lado de la crueldad que de la ternura. Todas estas cuestiones las estoy enunciando, entonces recuerden, como aquellos antídotos para el dominio, digamos, de alguna manera, ¿no? Serían como lugarcitos, intersticios por los cuales podemos contraponernos a estas lógicas binarias que hoy nos proponen. El mundo, ¿no? En el que estamos incluidos. No olvidemos que nosotros estamos incluidos en ese mundo y tenemos las mismas afectaciones que nuestros pacientes. Entonces eso nos conduce a tener que interrogarnos mucho sobre estas cuestiones. Porque el mundo no deja de impregnarnos y constituirnos constantemente. Bueno, ahora voy a detenerme un poco en la idea de poder. Poder, que no ha sido un concepto psicoanalítico, hubo que apelar a la filosofía, particularmente, a muchos pensadores traen el poder, así como la violencia, la dominación. Yo tomé fundamentalmente las ideas de Foucault, sobre las cuales trabaja después Deleuze, y también después voy a mencionar a Pierre Bourdieu, que fue quien habló de violencia simbólica. ¿Por qué revisar el término poder? Primero, está siempre cargado de connotaciones ligadas a excesos y abusos. Es casi automático. Si digo poder, pienso en dominio. Son cosas, no son lo mismo. Hay una cornisa por la que se camina, ¿no? Entre el poder y el dominio, pero el poder también es yo puedo. Es potencia y producción. Eso es lo que aportan estos filósofos de línea spinociana, y lo que creo que a nosotros nos puede enriquecer como vincularistas, digamos, porque el poder es ineludible, son relaciones de fuerzas, relaciones recíprocas, y eso se da en todos los grupos humanos permanentemente. La cuestión es ver cómo, ¿no? Además voy a destacar que dado su perfil relacional, hay que pensarlo por supuesto en clave vincular, y entonces no es casual que uno de los psicoanalistas que se haya ocupado de esto haya sido Isidoro Berenstein. En su trabajo constructivo, cuando él trataba de construir, como muchos de ustedes saben, una metapsicología vincular,
en muchos momentos trabajo de compartida con Janine Puget, y él señala, ya en el año 2004, algo que para mí es sumamente interesante e importante, y es que dice, por encontrarnos en terreno psicoanalítico, es preciso plantear al poder como dimensión no sexual, ni especialmente considerada en su nexo con la sexualidad, agrego, ya que esto nos llevaría a otros territorios, por ejemplo el del sadismo. Entonces, es interesante, acá viene un comentario, no es que lo diga Isidoro en su texto, noto en esta reflexión, cuando él dice el poder es una dimensión no sexual, él ya está descentrando el complejo de Edipo. Ya es un momento donde ya el Edipo no es el centro, eje o tronco del cual se desprenden todas las ramificaciones que hace el psiquismo, sino uno de los ejes, o una de las dimensiones. En cambio, se diseña una trama compleja, con distintos hilos o ejes que se acercan y se alejan, se anudan y desanudan. Él enunciaba como referencia teórica posible para la concepción del poder en psicoanálisis la idea freudiana de pulsión de dominio o apoderamiento. Es una idea que Freud no desarrolló nunca profundamente, apareció ocasionalmente en distintos textos, la consideraba una pulsión no sexual, cuyo fin consistiría en dominar al objeto. Por un lado, quiero decir que Bernstein aquí, en el punto en que toma esto del poder, elabora un concepto que yo no voy a tomar acá, que es el de imposición. Quien le interese puede leerlo en su libro de 2004, Devenir otro con otros. Yo voy a seguir por otro lado, que es por el lado de lo que les dije al comienzo, cuando empecé a hablar del término poder, es que es dar relevancia a la vivencia de poder en el sentido de voy pudiendo, se va haciendo posible. Tomando la escena del apoderamiento, si queremos tomarla, el del bebé o el niño muy pequeño, el poder como vivencia y potencia del cuerpo que crece e incrementa el dominio de la propia musculatura y le permite aprehender más objetos y aproximarse de otro modo a otras personas, a los otros. Entonces, ahí se siente con potencia, y con la potencia de expandir ese minúsculo mundito inicial. Esta es entonces la idea de poder, con la que creo que nosotros podemos trabajar en la clínica. El poder como potencia, y en su desvío o exceso aparece el dominio, distintas formas de dominación, y a veces su extremo, la violencia, que es aquello donde ya directamente el entre desaparece, porque ya no hay un dominio tan importante, tan intenso, que una de las subjetividades desaparece. De dos, queda uno. Casi una disolución del entre. Esto, mientras que en el poder hay una circulación constante de afectaciones recíprocas, y pongo el acento en la cuestión de la circulación, inevitables, y que las visualizamos muy bien en la clínica cuando tenemos estos referentes para visualizarlos, ¿no? Bien. En realidad, yo creo que el poder puede ser pensado como una producción del entre, excepto en esos casos que les decía, donde hay uno que anula al otro, que ya eso no es poder, estamos en otro territorio. Es una producción del entre, y aún en aquellos casos en que hay lugares fijos de poder asignados, como sería el patriarca, o como sería, no sé, el maestro de la clase, aún así, en la construcción vincular con cada quien, hay una modulación diferenciada singular en cada vínculo. No todos los padres patriarcales hacen los mismos vínculos, ni siquiera el mismo padre con cada hijo.
O sea, el entre está, salvo cuando se extrema el dominio. Entonces es trabajo nuestro. En el psicoanálisis, no puedo dejar de mencionar a otra autora que yo siempre incluyo cuando hago una genealogía de lo vincular, mirando desde el pensamiento vincular, el psicoanálisis previo, que es Piero Lanier. Así como siempre menciono a Winnicott y a Laplanche, me parece que estuvieron muy a un pasito de lo vincular, pero de ninguna manera pretendería hacerles decir lo que no dijeron. Por eso hablo de una genealogía. Yo hoy, pensando hacer algo que dijo Piero Lanier en los 70, que es cuando ella habla del poder de hacer sufrir. Para quienes no lo hayan leído, lo voy o lo hayan leído hace mucho, lo voy a resumir. Ella habla de la relación mamá-bebé, dice que, bueno, inclusive la caracteriza como una relación pasional, dice que el cachorro humano para llegar al amor tiene que pasar primero por una relación pasional, ¿no? En esa relación tan intensa, pero donde el bebé es tan dependiente, o sea, es una relación profundamente asimétrica, el bebé depende para sobrevivir de quien lo cuida, ¿no? Sin embargo, dice, el bebé tan indefenso, tan chiquitito, tiene un poder, el poder de hacer sufrir a los adultos de su entorno. Cosa que verificamos absolutamente cuando vemos una mamá primeriza sufriendo porque el bebé no se le prendió bien al pecho, por ejemplo, y es absolutamente dramático y doloroso, o para no dar ejemplos más tremendos, que es cuando los bebés no responden a ciertas estimulaciones. Bueno, igualmente lo entienden. Entonces yo creo que, que si bien Piero Lanier no dijo esto, yo creo que esta escena permite pensar la coexistencia de conceptos que son sí, propiamente nuestros, la coexistencia de la asimetría con la reciprocidad. Por eso me parece sumamente valioso, porque hay afectaciones recíprocas ahí también, aunque la madre parezca tan llena, por supuesto que al lado del bebé, él depende para vivir de ella, y tiene mucho poder, pero bueno, también hay afectaciones recíprocas, ya se está jugando desde ahí, ¿no? Bien. Como les decía, el poder entonces refiere a relaciones, no refiere a propiedades, no es algo que nadie tenga, es algo que se ejecuta, que existe en acto. Posibilita y potencia, salvo que se desvíe o exceda. Entonces, el tema en los distintos grupos humanos, familias, parejas, cualquier tipo de grupo, la problemática es cuando el poder cristaliza en uno de los términos del grupo. Entonces, ahí se ven favorecidos los excesos y el pasaje a las vinculaciones dominador-dominado. Esto puede ocurrir hasta en un grupo de pares, porque la paridad generalmente no es cronológica, sino que tiene que ver justamente con los interjuegos del poder. Así que todos tengan 15 años no nos garantiza que en ese grupo haya realmente un poder, una circulación del poder, ¿no? Los interjuegos del poder, desacuerdos, malentendidos, confrontaciones, entonces implican reciprocidad, afectaciones mutuas que se restringen en la dominación. Podemos llegar al extremo. Nunca ni un sí ni un no. Hay uno solo, que piensa por todos. Y en la clínica, por ejemplo, en las parejas, pero en las familias y en la clínica en general, es muy importante diferenciar, estoy de acuerdo, con un sometimiento invisibilizado. Es una de las cuestiones sobre las que tenemos que interrogarnos mucho. Para Pierre Bourdieu, cuando las relaciones de fuerza se mantienen ocultas, cosa que nos
que se pasaban en el psicoanálisis, cuando eran invisibles, entonces eso puede dar lugar a la violencia simbólica, que fortalece el ejercicio arbitrario del poder al ocultar su procedencia. Entonces, que sean invisibles las legitima. Cuando las relaciones de dominio se ocultan, se vuelven legítimas y naturales. De ahí la importancia de visibilizarlas. El ocultamiento y la naturalización de las opresiones, yo pondría opresiones étnicas, opresiones por clase social, opresiones de género, son algunos ejemplos de implícitos cuya puesta de manifiesto modifica nuestras prácticas. Y ya la está modificando. Entonces, si la exclusión, devaluación y hasta la crueldad legitimada han pesado y pesan sobre las mujeres, que esto fuera normal e invisible, siguiendo la idea de violencia invisible de Bourdieu, ha favorecido su permanencia, porque se naturalizó. Es precisamente esta asimetría de poder cristalizada la que habilita hablar de violencia de género, esa cristalización de la asimetría de poder. Yo creo que hay dos categorías que para mí son muy ricas en la clínica en relación con los temas de género. Una es la violencia de género, que no siempre se habló de violencia de género, ¿no? Y otra es la violencia del género. Es la forma en que cada uno de nosotros y nosotras se somete a los mandatos socioculturales, a todo aquello prescripto para el género que corresponde a nuestra anatomía. Entonces, y esto quizá es una de las cuestiones muy, muy trabajables junto con la violencia intergenérica, que sería la violencia intragenérica, si quieren. Y estoy hablando de varones y mujeres, porque por supuesto que no voy a entrar, me van a correr las coordinadoras, si nos metemos con todos los géneros de los que podríamos hablar hoy, ¿no? Entonces, como tengo que ir terminando, dejamos los otros géneros para alguna otra vez, y me quedo con esto que para mí realmente es una herramienta clínica valiosa. Bueno, los complejos juegos del poder entonces perturban, cuando se convierten en lucha por el dominio, perturban seriamente las vinculaciones. El trabajo clínico puede proponer la configuración de formas heterárquicas, donde el poder circule entre los miembros del grupo al que asistimos, sin cristalizar en uno de ellos. Esta modalidad abre espacio y posibilidades para cada subjetividad y abre otras vertientes en las vinculaciones. En tal caso, en el caso de la heterarquía, cada uno detenta el poder en el momento en que está en mejores condiciones para hacerlo y mejor situado para ello. Estamos así en el terreno de una transversalidad que supera la antinomia, verticalidad, horizontalidad. Pensar acerca de estas cuestiones, entonces, que han sido invisibilizadas, favorece, pensando en nosotros, analistas, que favorece el sostén de la abstinencia, no de la neutralidad, en la que no creo, y fortalece nuestro espíritu crítico frente, por ejemplo, a los mandatos, no solo de género, los mandatos socioculturales en general, y todo ello, como decía, sería también para nosotros antídoto de nuestra posible involucración en las propuestas mercantiles dominantes. Bueno, dejo acá entonces, no sé si me excedí en el tiempo, pero más breve no puedo. Excelente. Hay un escrito de Elsa Gautero, que me parece que hace referencia cuando hablabas de Freud, que escribe, cuando Freud habla de la guerra, dice sobre la fuerza de la comunidad para neutralizar el poder. No sé, Elsa, si querés como ampliar un poquito. Sí, o aportarlo. Es más un comentario que una pregunta, así que sería muy rico que lo aportaras. Exacto, por eso
La estoy viendo. Bueno, hola María Cristina. ¿Qué tal, Elsa? No, era, digamos, un poco un comentario porque vos mencionabas el tema de dominio en Freud, y bueno, cómo lo tomaba, cómo era, digamos, poco tomado el poder desde Freud, digamos, ¿no? Sino, pero leyendo, digamos, cuando él habla de esto de la guerra, cuando le preguntan, ahí aparece esta cuestión que yo lo vinculaba con a lo mejor pensándolo desde lo vincular, digamos, esta cuestión de verlo puesto como que la comunidad justamente saca ese poder, digamos, que sería el poder de dominio, digamos, como que lo neutraliza, ¿no? O sea, dándole una mirada, digamos, desde ese lugar del entre que vos después mencionabas, ¿no? Por eso que lo mencionaba, porque me resonó así desde ese lugar. Nada más que eso. Te juro que lo releí hace poco y eso, de eso no, de eso no. Y tanto que si tengo un escrito sobre este tema, y el epígrafe del escrito es una cita de ese texto. El texto es ¿Por qué la guerra? Y es cuando Freud le responde la carta a Einstein. Y lo que es muy rico yo me quedé con eso, es que él ya habla ahí de que la fuente de la violencia es la inequidad, la injusticia. Él dice, entonces en la sociedad están los que tienen todo, que quieren cada vez tener más, y están los que no tienen, que, claro, eso es caldo de violencia, porque quieren algo de lo que los otros tienen, ¿no? O sea que lo voy a releer pensando en esto, que es un texto muy, muy corto para todos los que les interese. La verdad que es corto y es muy lindo. Son las cartas de Einstein y de él, ¿no? Gracias. No, gracias. Sí, Dino. Dino, no se te Dino escucha. Dino, saca está silenciado. Ahí está. Sí, sí. Quería contar algo, atreverme a contar una pequeña, lo más rápido que pueda, situación clínica y ver cómo lo podemos pensar a esto. Viene a consulta un hombre de 45 años que dice que es homosexual, tiene una relación con un hombre mayor que él, de unos 65 años, y empieza a contarme, ya todo esto en la primera sesión, que de chico nomás ya sentía él la tendencia a que le gustaban los chicos. El padre lo había advertido, y en una oportunidad en que esto se hace muy manifiesto, el padre lo acorraló con la mesa contra la pared y estuvo a punto de matarme, dice. Entonces interviene mi abuela y me salva. Bueno, después de contar ese episodio, relata lo siguiente. Él finalmente desarrolla su relación sexual con este hombre y en un momento determinado le dice a la madre, mamá, dice, quisiera, ya grande, ¿no?, venir para Navidad con, digamos, Eduardo, mi pareja, a pasar la Navidad juntos. Y la madre dice, y no sé qué va a decir tu padre. Entonces, él describió a su madre con un término que yo no había escuchado nunca, dice. Entonces, mi madre sigilosa, Sigilosa. y bueno, sigilosa, dijo, ¿no? En algún momento yo había pensado que el episodio inicial se había desarrollado entre un padre violento, una abuela protectora, y después esto de esta madre sigilosa, ¿no? Bueno, fue una primera entrevista, no sé qué no habré hecho o qué quería él, pero nunca más volvió. Pero me quedó el recuerdo de esta situación. ¿Qué opinan ustedes? Es el término sigilosa lo que es muy Eso particular. es el término que
que parece central en la escena, ¿no? Ajá. Por eso la violencia no solo aparece en su magnitud física, esta sigilosidad de la madre. ¿Qué tipo de violencia o de violentación había padecido ella para transmitir este no poder, digamos, ¿no? De ocupar un lugar, que permitiera al hijo mostrarse como lo que él estaba sintiendo ser, ¿no? Sí, sí, que no le permitía ser como la abuela, que apareció Sí, como la figura que rescata, ¿no? Se claro. involucró. ¿Cómplice o sometida? Sí. No sabemos. ¿Perdón? ¿Cómo ¿Cómplice o sometida? eso, ¿no? Esa es una de las preguntas que puede surgir. O las dos cosas. No sabemos con este material, pero es una gran pregunta en muchos materiales. Claro. Cristina, yo tengo una que me ha resonado muchísimo, y es en el orden de lo vincular, sobre todo cuando se trabaja supervisando en el polo de la mujer. Acá el polo de la mujer interviene mucho con situaciones de violencia en exceso, y en posición de la mujer de objeto, digamos. ¿Cómo poder tramitar esa intervención del entre cuando de alguna manera en la vincularidad hay una posición de sumisión o una posición donde no se puede operar desde la posición activa? No sé si se entiende la pregunta. Es decir, ¿cómo poder intervenir en un entre? Porque me parece como complejo esta cuestión, ya en posición de objeto o de sumisión, poder trabajar el entre. ¿Cómo sería la intervención ahí? Supongo que caso por caso, en Sí, principio. por supuesto, claro. Pero creo que lo que estás preguntando es cuáles son los dispositivos adecuados para abordar casos así. ¿Cuál sería el dispositivo exactamente? Porque el habitual, digo, es porque es separar, digamos, habitualmente se separa, digamos, hasta tanto se pueda, digamos, como reconstituir la posibilidad de esa mujer afectada. Pero por eso, ¿cómo es pensable desde lo vincular? Bueno, a mí me parece que lo vincular es un modo de pensar que no obliga a alguien a estar en una sesión acompañada de otro que según lo que ella diga le va a dar un cachetazo al salir, por ejemplo, cosa que a quien no le ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado, ahí aprendí mucho siendo muy jovencita, era una madre que estaba prácticamente psicótica, y que vino con el hijo, se me ocurrió hacer una vincular, se llamaba en esa época, y como no le gustó lo que dijo el nene, le pegó mucho al salir, ahí en la camioneta en la que estaba en la puerta de mi consultorio. Obviamente ahí había que separar, digamos. Entonces es uno de los criterios a utilizar. Sí, realmente, porque los dispositivos los elegimos por su productividad. En un dispositivo donde hay alguien que está intimidado, asustado, sometido, no hay productividad. En ese caso me parece que hay que separar. Cuando realmente uno ve que lo que hay son anudamientos recíprocos, que son alianzas inconscientes muy fuertes, que es necesario operar en conjunto, ahí se trabaja con los dos. Eso es lo que yo creo, pero es mejor siempre verlo sobre algún material clínico concreto, ¿no? Pero no sé si te Cuando sirve dicen esto, lo que dice Alejandra, esto de alguien sometido, me hizo pensar justamente en esta madre sigilosa, pero a la vez pensaba qué cualidad de vínculo tenían entre ellos para que esta posición que no sostenía el devenir del hijo en su deseo, se había instaurado, ¿no? Dominador-dominado es una posibilidad. El vínculo que muchas mujeres tuvieron durante generaciones con los varones, por eso se empezó a hablar en los 50 de violencia de género, que antes no se hablaba.
es una generalización, todo lo que decimos, hay que ver en cada caso cómo funciona, pero mirá, yo tuve una imagen cuando vos dijiste sigilosa, porque es una palabra que a mí me vino a la mente una vez en una familia que veía por segunda vez, que estaba viendo qué pasaba, y donde había un padre maltratador. Y la nena más chiquita, eran 3 chicos, a la cual él no le pegaba, porque todavía era chica, él empezaba más adelante, caminaba, y ahí a mí me pareció, sigilosamente. O sea, tratando de pasar desapercibida, me traía a mí como tacitas de té, una tacita de juguete, y estaba siempre calladita, o estaba pegada a mí o estaba pegada a la madre. O sea, eso es lo que yo asocié con sigiloso, porque era sigilosa, pero era sigilosa porque estaba muy asustada. Estaba muy asustada y ni siquiera estaba dicha esa violencia, hubo que trabajar para que se hablara de eso, ¿no? Y después indicar los dispositivos pertinentes. Me hace acordar, Cristina, lo que, no sé si estabas esta mañana con la conferencia de Daniel. No pude venir a la mañana. Claro, que contó, digamos, de una paciente que tenía el papá que la llevaba, mientras se bañaba, se masturbaba. Y ella no podía, era traumático, hablábamos de lo traumático, ella no podía tener un registro de eso. Entonces ella se daba vuelta y no miraba, y un día en el consultorio, miraba el papel higiénico, digamos, miraba otra cosa. Entonces, traía papel higiénico. Ahí está, un día en el consultorio le llevó a él, pidió para ir al baño y le llevó el papel higiénico. Pero que no, ¿qué pasa en esas escenas? Decía, justamente algo que traes vos, que es difícil cuando es traumático, especialmente para los niños, y que queda fuera, de lo incluso hasta de lo inconsciente, donde aparece con cosas así, del orden de ese hacer, de ese hecho en sí mismo, que uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo incorporo? Porque no está ni siquiera incorporado. Y bueno, esto ahí había que poner palabra. Exactamente, tiene que ver con eso, creo. Perdón. Hay que poner palabra y después revisar Ahí está. si es pertinente Ahí realmente un dispositivo de familia. En Está. este caso yo no trabajé con el dispositivo Claro, familiar, porque claro. los chicos la pasaban, repetían las escenas que ya vivían en la casa. Claro. Entonces trabajé bastante tiempo con la pareja y la mamá se separó. Mira vos, qué bárbaro. Y hice algunas, a él lo derivé a un análisis individual, que no le sirvió para nada, perdón, no por la analista que era de lo mejor, sino porque hay algunos de estos personajes que son más perversos que otros, realmente se mejoran un montón. Pero sí se bancó toda la terapia de pareja, y cada tanto yo hacía alguna sesión de él con alguno de los hijos. Y después de una sesión donde él maltrató verbalmente toda la hora a su hija mayor y yo no lo pude parar, corté el tratamiento. Dije, yo no voy a ser cómplice de tu maltrato. Entonces podemos pensar, Cristina, que hay diversas formas de traer el papel higiénico, ¿no? Ahí está Daniel y Daniel Verónica. hace rato que está con una manito. Daniel está poniendo la manito y Verónica está en el manito. Pensaba en función de lo que se habló esta mañana también, la posición del analista frente al querer saber acerca de lo que por ejemplo, para esta persona, ¿qué es sigilosa? Lo que no sé por qué no se puede preguntar, ¿qué es sigiloso para él? Porque eso va a abrir, podría abrir un juego desconocido acerca, porque si no nosotros ya de antemano interpretamos. Me parece que lo importante es pensar cómo no sabemos lo que para él, que a lo mejor para nosotros tiene un significado, para él puede tener otro. Y en ese sentido, la posibilidad de descubrir y la posibilidad de tener una relación analítica diferente en términos del que sabe y el que no sabe, se puede empezar a modificar.
porque si no, digo, desde un lugar de no saber, no sé qué es sigiloso para él. No sé si es lo mismo que está en el diccionario, ¿no? Eso. Yo también había pensado como en una escena clínica que me vino a la mente, que también es una paciente reciente, una adolescente, que viene por un duelo, que falleció su mamá, pero lo que empieza a salir en sesión es que en realidad eso le produjo de alguna manera un alivio y le permitió salir de una situación de mucha violencia ejercida por un padrastro hacia esta mamá y hacia sus hermanos, hacia la mamá sobre todo, pero donde ella y donde los hermanitos habían sido testigos de esa violencia. Entonces, bueno, hoy, la sesión anterior, digamos, en la última sesión me dice que tiene como una presión por parte de la familia paterna con la que ahora vive, que le dice que lo perdone a este hombre, que bueno, que todos cometemos errores, qué sé yo, que lo perdone para que la deje ver a los hermanitos y que no obstaculice, digamos, ahí los vínculos. Y ella me dice algo así como, no lo puedo perdonar, pero está en perdonamiento. Entonces, tomo esa palabra que ella trae y le digo, bueno, me parece como importante esta palabra, porque quiere decir que es un proceso, digamos, y que ese proceso tendrá que tener más palabras a esa violencia, digamos, que hay que empezar, digamos, por hacer diálogos, que no es que lo perdono o no lo perdono, digamos, a ver qué implica este proceso de perdonamiento. ¿Habrá condiciones para el perdón? ¿Habrá diálogos para el perdón? Pero me parece como es tan importante esto de poder visibilizar y también poner el nombre de, bueno, esto no es que se mandó una macana, ejerció violencia, digamos, y empezar como a nombrar las cosas, bueno, me parecía, me quedó resonando con esa escena. Me estaba acordando que Derrida dice, solo se perdona lo imperdonable. Maltratar a un hijo es de ese orden. ¿Por qué lo digo? Porque después de muchos años en la clínica veo los efectos, años después. ¿Cuántos adultos recibimos marcados para siempre? Entonces, pedirle a alguien, perdonar está muy bien. Eso no quiere decir que ese padre esté habilitado para estar con sus hijos. Perdonar es un proceso subjetivo. Alguien puede sentirse mejor perdonando, pero los chicos hay que cuidarlos. Porque son marcas, los hijos de este señor del que hablé, la mayor está medicada, los dos mayores están medicados. Pese a que la madre se separó, porque nunca logró que dejaran de ver al padre. Porque, bueno, ahí nos vamos para otro lado, que es lo judicial, cómo funciona la ley, y todo eso, que el tema de otro, muchos lo conocen porque trabajan en esos temas, es muy complicada la situación. Hay otra Camila, por ahí. Camila. Sí, hola. Bueno, voy a intentar formular como en términos de pregunta, porque me parece que está circulando y estoy como resonando mucho también desde que empezaste a hablar, Cristina, de la perspectiva de género, ¿no? Que no se puede pensar el poder desligado del género. No sé si desligado del género, pero sí es pata muy fuerte. Y justo fue una discusión que tuvimos en una de las últimas clases que tuvimos en la asociación. Y bueno, sí es en términos de pregunta, ¿cómo pensás esta intersección, digamos, entre psicoanálisis vincular o estos dispositivos familiares de pareja con la cuestión del género? No solo en estos, porque siempre nos vamos, ¿no?, a estos lugares como extremos de violencia, de sumisión, de alienación, en donde, bueno, claramente vos diste algunas pautas de decir, bueno, hasta acá yo no voy a ser cómplice de esto, no voy a trabajar en dispositivo familiar, no voy a, o sea, como de tomar esas decisiones, pero digo, previo a eso, ¿no? Estas relaciones de poder y la perspectiva de género, ¿cómo irían como enlazando con el psicoanálisis vincular? No sé si pude formular bien la pregunta. Bueno, no, me sonreí porque pensé que es un tema muy polémico, hay muchas concepciones dando vueltas en relación con eso en este momento, y tendríamos que tener mucho más tiempo, pero algo hay.
Pero primero quería hacer un comentario, ¿no? Cuando yo elegí este tema, con el que es lo que vengo trabajando en los últimos años, que lo empecé trabajando como familia y poder, tomando el pasaje de la familia jerárquica, la familia heterárquica, cosa que hablé una vez sobre ese tema en una jornada, y además muy ligado a mi interés por los temas de violencia, con los que he trabajado mucho, que también he dado ahí en alguna jornada sobre violencia, y pensé, hoy hablé de todo el trabajo que me costó hablar tratar de diferenciar poder de dominio y violencia. Casi todas las intervenciones fueron a la violencia. Qué interesante, no sé a qué se debe, pero se dio así, y bueno, si se dio así es porque los intereses corren, claro, a lo mejor tiene que ver con que cuando el poder, cuando las situaciones, las afectaciones recíprocas funcionan bien, no son es fácil intervenir. El tema es cuando hay disfunciones grandes, como en los casos de violencia de familias o parejas, ¿no? Respecto de la cuestión del género, tu pregunta específica sería, reformulámela, porque así a ver si encuentro una manera breve de abordarlo. Lo que yo digo, lo que yo dije es que yo considero que una de las formas de poder y clásicamente de dominación ha tenido que ver con el poder patriarcal del varón sobre la mujer, que no era, que estaba naturalizado, y con todas las postergaciones de la mujer, que no podía estudiar, que no podía ir a la escuela, que no podía trabajar. Todavía actualmente todos los techos de cristal que las mujeres tenemos en un montón de ámbitos, ¿no? Donde reinan los varones en muchos ámbitos. Eso estamos en deconstrucción, los más viejos. Los jóvenes y los niños ya vienen construidos de otra manera, y nos enseñan mucho. Yo aprendo de ellos un montón. Quería decir esto, pero escucharte en tu inquietud, porque vos dijiste que estuvieron polemizando con algo. Claro, claro, o sea, en clase surgió esto de, bueno, un caso clínico que ahora no recuerdo, y una compañera como diciendo, bueno, pero qué machista este tipo, ¿no? O sea, como en esas situaciones en donde no es o sea, como que en la diferenciación que vos hiciste, tomando, ¿no? No llegaría a ser dominación, digo, porque la mujer sí tiene cierto poder de acción ahí, ¿no? O sea, es una relación de poder. ¿Cómo pensar el género, o sea, en el sentido de violencia de género, y en esto que vos decís, de todavía los tantos techos de cristal y de las masculinidades hegemónicas que todavía siguen existiendo en la clínica? No sé, tal vez una pregunta como muy básica o no sé, pero como eso es lo que venía pensando, cómo transversalizar, digamos, la perspectiva del psicoanálisis vincular en dispositivos familiares y dispositivos de pareja, que no deje por fuera todo lo que hemos construido desde perspectivas, no sé, feministas, perspectiva de género, y todas estas cuestiones sobre, repito, los techos de cristal, las masculinidades. Bueno. Primera respuesta, en esto no hay acuerdo, hay muchas líneas. ¿Estamos de acuerdo? Si hacemos un chequeo acá, estamos todos, y está bien. Segunda cuestión, también hay más de un feminismo, hay varios feminismos. Los que se enojan con las feministas ya están. Eso suena a generalización discriminatoria. No hay las feministas, hay distintos feminismos. Sí, entonces, esto no es una cuestión de una guerra contra los varones, entre las mujeres y los varones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver también, por eso yo insistí mucho en, primero, el reconocimiento de que las mujeres hemos estado postergadas. No les voy a contar yo la historia, agarren cualquier libro de historia de la mujer y se van, o vean cualquier película de lo que pasaba, generalmente son norteamericanas, cómo vivían las mujeres en los años 40, en muchos lugares,
hasta antes de la Segunda Guerra, y bueno, la postergación era enorme, o sea que eso sucedía. Eso no sería lo que está en discusión, pero eso no era culpa de los hombres, sino de los mandatos socioculturales y prescripciones de cada género, que bajaban así. Entonces, el otro día estaba viendo una pareja y él dijo, me pasé tanto tiempo trabajando que perdí a mis hijas. Y ella dice, yo me pasé tanto tiempo con mis hijas que perdí mi carrera. Estaban sufriendo él estaba peor que ella. Entonces, ahí está. Fue la semana pasada. Y realmente yo los escuché y dije, tienen razón. Digamos, solamente en el cuestionamiento de los mandatos absolutos está la riqueza de la singularidad. Encontramos la riqueza de la singularidad y cada cual puede elegir qué género quiere, qué clase de hombre quiere ser, qué clase de mujer quiere ser, pero no nos era permitido. No nos era permitido. Ahora eso se va atenuando, pero no crean que tanto. Hay muchísima resistencia, y uno de los argumentos es, pero los hombres son los que van a la guerra. Esto se lo escucho hasta especialistas en género. Sí, porque los hombres también son víctimas de una sociedad, pero mientras los hombres iban a la guerra, ¿las mujeres qué hacían? ¿Andaban de baile? No, tenían que... Las bombardeaban, buscaban comida en las calles para mantener a los hijos, se acostaban con los alemanes para conseguir un chocolate para el nene. A ver, no es una cuestión de quién es mejor, es una cuestión de aprender a compartir. Eso es poder, afectaciones recíprocas, y bajarse cada uno, porque la mujer, en la escena de la familia y la pareja, suele parecer muy poderosa. Es más, mira, yo que superviso muchísima gente que es muy frecuente que las analistas mujeres vengan hablando de lo molestas que son, que es la mujer de la pareja, que se queja de todo. Entonces yo empiezo a ver que la verdad que se queja de cosas que realmente tiene razón, pero es tan fuerte nuestro machirulo interior, digamos, porque nosotras estamos también no estamos suficientemente deconstruidas, que en verdad a veces eso se transmite en la intervención. Voy a dar un ejemplo, veo una mano levantada, así que voy a agregar solamente un ejemplo donde yo creo que estábamos muy viciados en la clínica vincular. Es un ejemplo de algo que sucedía mucho en las terapias familiares. Me alejo un poco de la cuestión de género. Y había un hijo que era el único que enfrentaba a un padre violento, por ejemplo. ¿Qué decían los analistas con frecuencia? ¿Qué se decía en los grupos que se debatía el material? Lo provoca, él se la busca, hay que enseñarle, hay que ayudarlo a que evite la violencia. Entonces, ¿qué somos? ¿Una escuela de sometimiento? ¿Qué le vamos a enseñar? A someterse para que no le pegue el padre. Eso lo hacíamos, me incluyo, seguramente no se me ocurre ninguna viñeta, debo haber reprimido, pero alguna vez habré visto. Mirá cómo cambian los anteojos cognitivos, la visión. Bueno, hay una mano levantada por ahí. Lilian. Sí, yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, rápidamente, dos cosas. Una que planteaste vos, Alejandra, trabajando en el polo, de cómo trabajar en el Inter, me quedó lo que dijiste. Cómo trabajar en el Inter cuando una de las partes, generalmente, o sea, vos trabajás en el polo de la mujer, cuando la mujer está en el lugar de objeto. En lo que yo a veces he visto en algunas mujeres, que yo me pregunto si están ubicadas en el lugar de objeto, porque a veces a mí me da la impresión que ni siquiera llegan a estar ubicadas en ese lugar de objeto. O sea, es como una cuestión mucho más precaria, mucho más primitivo el vínculo que tienen con el maltratador. Entonces, es mucho más difícil todavía sacarlas de ese lugar, porque si están puestas como en un lugar de objeto,
es como más claro el panorama, me da la impresión, y no sé si yo estoy como pifiando en cómo lo pienso, porque cuando está constituida como objeto frente a alguien, está en un lugar como objeto. No sé si me explico. Pero a veces es tan rudimentario y precario el vínculo que mantienen, muy simbiótico, con el maltratador, que es todavía mucho más difícil intervenir. No sé si me hago entender con el resto. No queda del todo claro la diferencia entre estar en posición de objeto y un vínculo precario, porque uno pensaría, diciéndolo teóricamente, que cuando alguien está objetalizado ya prácticamente no está. Sí, lo que pasa es que a veces, a mí me parece como que eso, de que ya casi no, a veces yo he visto en la clínica como mucho más precario que el objeto, o sea, mucho más simbiótico. Tengo la impresión de que vos te referís a esas mujeres que ya ni se pueden pensar como víctimas de una situación, han perdido totalmente, está totalmente naturalizado y funcionan como autómatas. Entonces, bueno, uno se trabaja con ellas. Claro, se trabaja y como ni siquiera se dan cuenta o toman conciencia que son objeto, entonces vuelven otra vez a la misma situación, entonces se trabaja, y vuelven otra vez a la misma situación porque ni siquiera son como conscientes que son objeto y forman parte de un vínculo donde están objetalizadas. Entonces por eso retornan a la misma situación. Sí, son víctimas, ¿no? En ese caso. A mí no me gusta la idea de víctima-victimario, pero me parece que para algunas mujeres que han llegado a situaciones de muchos años de sometimiento, sin advertir siquiera que están en una posición de víctima, el llegar a pensarse como víctima ya es un avance. No es la posición subjetiva que buscamos, después de ahí tiene que haber porque es una posición pasiva, soy la víctima que muestro mis hematomas. No, de ahí tiene que haber un movimiento hacia una subjetividad activa, productiva, creadora. Pero bueno, sí. Bueno, eso, yo he encontrado en alguna paciente como esa dificultad para que tomaran conciencia de que estaban puestas en un lugar de objeto, o sea, como que el vínculo es mucho más como precario, mucho más primitivo que esto de estar puestas en lugar de objeto frente a alguien. Entonces es mucho más difícil todavía cómo trabajar en pensar en un inter. Sí, y la otra cosa... Trabajar con violencia extrema es muy difícil. Sí, en violencias extremas. Y el otro, que solamente decirlo, que cuando uno habla de poner en palabras y trabajar con eso, lo que no está dicho, poner en palabras, a veces la palabra cuando está de más, o en lo que pienso, no lo que me ha pasado, poner en palabras, cuando está fuera de timing o es en exceso, también pasa a ser violencia, desde mi punto de vista. A veces el silencio, o hay que suspender la palabra momentáneamente y para que aparezca la reflexión, o en otros momentos hay que tomar acciones directamente, como ser esto de que usted decía, o se suspende la sesión o se da una intervención a quien tenga que intervenir, porque ya la palabra incluso pasa a ser un exceso. Y también nosotros podemos caer desde nuestra parte, desde nuestro lugar, ya también en una violencia terapéutica. O sea, el exceso del poner en palabras puede forzar, y hay también, a veces hay un momento donde hay que, bueno, si ya no más palabras para seguir elaborando. O sea, acá hay que poner cortes y suficiente. Sí, eso ocurre, por lo menos yo pongo mucha atención en las parejas. Me parece que hay que utilizar el dispositivo pareja mientras sea realmente productivo, porque prolongar excesivamente un vínculo, cuando pasan a este tipo de problemáticas me refiero, también es entrar sin darse cuenta en complicidad con esa parte de la mujer que se pasó toda la vida en ese circuito de espera de que esta vez me trajo flores, pero la próxima vez va a ser diferente, volvió con las flores, y volvió con las flores, y después volvió, que a nosotros no nos enganchemos en eso. Hay que a eso me refiero. Sí. Eso es una intervención en acto, y fue lo que yo hice con este señor que comenté de la familia, que le dije que no.
si él no me escuchaba, y no, mi palabra no alcanzaba para parar su violencia, yo no iba a ser su cómplice. Yo atiendo una paciente bastante grande, digo, tienes mayor. Te está llamando la coordinadora. Sí, no, que discúlpanos Lilian, pero estamos muy sobre el tiempo final ya del espacio. Hay otra gente que quiere como decir alguna reflexión. Solamente una frase, de que yo lo pongo esto el ejemplo de todo lo que digo, atendiendo una paciente muy grande, sola, psicótica, que el hermano también ejerce violencia, no física, también psicótico. Me estoy refiriendo a dar ese ejemplo nada más, sobre cuánto poner en palabras y cuánto uno puede pensar que el otro es objeto, digo, o no. Nada más, para cerrar. Dino. No, tomando lo que decía Cristina, que hay distintas clases de feminismo, pongo a consideración de ustedes lo que vi escrito en una pared y lo repito textualmente. Decía así: sepan todas las nacidas y las que van a nacer que nacimos para vencer y no para ser vencidas. Bueno, me parece que esa es una clase de feminismo que no va a traer soluciones, porque reemplazar una guerra por otra no es la solución. Yo no sé cuál es la solución. Lo único que aprendí en mi vida, que ya tengo un buen trayecto de vida hecho, es que nadie entrega la manija, sino sin muchas revueltas. Nadie va a venir a decir, bueno, sí o no, querida, yo ahora me ocupo de esto. No, si la mujer no protesta, no sale a la calle, no va a cambiar. Lo mismo pasa en política. La revuelta es propia del ser humano, y es en un común solamente que producimos cambios. Y siempre ha sido así en la historia. Solo no producís nada. Entonces, yo soy muy partidaria de las revueltas, las de pañuelo verde, las de pañuelo, las sin pañuelo, las del feminismo. Creo que hacen falta y que están encabezadas por algunas pioneras, pero también me encanta ver a las adolescentes, porque son las que tienen el tiempo vital para llevar adelante una lucha que estuvo apagada, silenciada, durante mucho tiempo. El patriarcado es milenario. Y yo realmente creo muchas veces que recomiendo, lean sobre la historia de la mujer, porque a veces hay como cierta incredulidad de que las mujeres la han pasado tan mal. Nosotras, aún las que somos más grandes ahora, tuvimos suerte de haber nacido en una época donde pudimos estudiar, elegir con quién nos casábamos, o si no, bueno, en esa época no era tan frecuente, ahora si no quieren no se casan, sin su vida. O sea, eso a nosotras no nos pasaba. A los varones también les pasaban cosas. Esto no es culpa de los varones. Es un mundo que nos maltrata, pero además, en este territorio del género, además, está subsumido en el hecho de que todos estamos sometidos a la inequidad social. En este momento, a una de las formas de inequidad más crueles que ha habido en la historia, que es el neoliberalismo, que mata por el hambre. Eso nos pasa a los varones y a las mujeres. No nos convierte en enemigos los temas de género. Lo que nos convierte en enemigos es porque quieren, como diría Foucault, convertirnos en átomos ficticios, porque separados somos más fáciles de dominar. Y como nos pasamos hablando de varones y mujeres, celebro que ahora venga a la mesa de Pablo, que va a introducir los géneros que no me cabían en esta charla, y me quedo con la pregunta de, bueno, se ve que tendría que haber dado otra vez una charla de violencia. Como yo había hablado de violencia ya en otras jornadas, dije, esta vez le voy a llevar lo del poder. Pero bueno, les interesó esto.
A mí me parece, Cristina, que estuvo fantástico que lo trajeras, porque creo que tenemos que empezar a pensar en esto, que el poder no está asociado a la dominación, y a mí me parece muy interesante este recorrido que hiciste y esto que además agregaste de la simetría y la reciprocidad como coexistente. Me parece que son elementos muy interesantes para seguir pensando y desarrollando, que me parece que le dan al poder otra dimensión. Bueno, muy bien, entonces terminamos acá. Tenemos que ir dejando. Hay un montón de agradecimientos y felicitaciones, Cristina. Práctica, Clara, excelente. Bueno, ya seguimos con Pablo ahora. Seguimos ahora trabajando. Acá me quedo. Somos varios. Gracias, Cristina, muy amable. Gracias. Un placer escucharte. Gracias. Sí, María Cristina Rojas, es divina.